Bien, vamos a tener esta charla, a ofrecer este dato de trabajo por la iglesia que nos hemos cantado, conectado con el canto, Iglesia Peregrina. Llamémoslo por la iglesia, por el Señor Obispo de esta diócesis de Socorro de San Gil, de Cúcuta, de Bucaramanga, y Ocaña y Palmira, Barranca. María Barranca está caída porque no hay paz. No hay paz. Y parece que esto es indefinido por mucho tiempo. Así se titula esta reflexión que quiero compartir. Les pregunto, ¿está bien el tono de voz? ¿Con el tono? No, está bien. Gracias. El movimiento Museo de Cristiandad, un movimiento de iglesia. Y está subtitulado Algunos elementos de eclesiología. Bueno, según el horario me quedan 10 minutos para hablar. No muy poquito. Me dicen ahorita para no alterar demasiado. Eclesiología es una palabra que empleamos en teología para hablar entonces del tratado sobre la iglesia. Tratado sobre la iglesia. O sea, cuando hablamos de, así como hay teología, tratado sobre Dios, eclesiología, tratado sobre la iglesia, antropología, tratado sobre el hombre. Entonces, por eso creo que algunos elementos de eclesiología. Y vamos a dejarnos guiar por ellos ustedes conocen, Joseph Ratzinger. Son una serie de conferencias que él dictó en 1990 sobre el origen y naturaleza de la iglesia. Yo no soy muy amigo de inventar cosas y ya están hechas, entonces lo que voy a hacer es simplemente seguir, darme guiar por él, que sabe más que yo desde luego, y lo va a compartir. Cuando era el prefecto de la Congregación Palatina en el año 90, le hablaba a una serie de obispos de Brasil, y de ahí saqué unas reflexiones sobre la iglesia. La conferencia habla de origen y naturaleza de la iglesia. Cuando hablamos de naturaleza, nos referimos naturaleza en el campo de la filosofía y de la teología, hace referencia a la pregunta por el qué. Por eso cuando usted pregunta con quién se va a casar y alguien le dice pues con un hombre, es una mujer, o con una mujer, ¿no? Entonces usted no entendió la pregunta, porque no le están preguntando por la naturaleza del ser. Supone que si usted, ser humano, se va a casar es con un ser humano. Usted no va a casar con un asiento, ni con una vaca, ¿sí? Ni con un perro, dicen. Ay, no, tampoco, ¿cierto? Pero le dicen así, que es un perro. Entonces, pero usted pregunta quién, ya cuando usted pregunta por el quién, se refiere a la persona. El quién es la persona. Es fulanito de tal, es Pepito Pérez, es Gloria Martínez, lo que es el quién. Acá cuando hablamos de naturaleza de la iglesia, estamos hablando qué es entonces la iglesia, pero cómo se origina la iglesia. ¿Okay? Entonces el cardenal Joseph Ratzinger, que le dije hoy, después de las consideraciones metodológicas, va a hablar entonces del testimonio neotestamentario, como en el Antiguo Testamento ya se hablaba entonces de la iglesia en algún momento, ¿sí? O sea, no que estuviera ahí la iglesia como tal ahora, no, que ya hay como un comienzo, ¿sí? Un barrunto, un comenzar, a visorarse la iglesia, y finaliza reflexionando sobre la visión de la iglesia en los hechos de los apóstoles. Es muy importante que nosotros aprendamos a mirar hechos de los apóstoles o actas de los apóstoles como una mirada que podemos hacer a cómo era la iglesia al comienzo. Cuando tengamos como el deseo de saber qué quiere Dios o cómo era la iglesia al comienzo, pues podamos mirar entonces ciertamente el libro de los hechos de los apóstoles. Es un libro de 28 capítulos, básicamente está dividido en dos grandes partes, el capítulo 1 al 13, que figura preponderante es Pedro, y a partir del capítulo 3 también se figura preponderante es Pablo. Pero ahí se nos va dando como el elemento de la iglesia. Bien.
para que se despierten. Entonces lo fundamental, dice el Santo Padre en esa conferencia, es que se debe partir del hecho de que Jesús predicó el reino de Dios o reino de los cielos. ¿Por qué se habla del reino de Dios y otra vez del reino de los cielos? Es simplemente porque la expresión reino de Dios la emplea más los evangelistas Marcos y Lucas y no Mateo. Mateo no lo hace porque Mateo está escribiendo una comunidad que es netamente judía, básicamente. Y entre los judíos, por respeto al nombre de Dios, hacen lo que llaman una perífrasis, o más sencillamente un circunloquio. Es decir, da de la vuelta. Es como cuando usted dice, ese es el hijo de mi mamá, en vez de decir mi hermano. ¿Ya? O así como cuando la señora está enojada con el marido, le dice el papá de mis hijos. No dice mi esposo, el papá de mis hijos. Eso se llama un circunloquio, una perífrasis. Entonces también los judíos frecuentemente hacen eso. Cuando ellos encuentran el nombre de Dios, el nombre de Dios, entonces no dicen, encontraban lo que llamamos el tetragrama sagrado, aquí vamos a poner escribiendo en hebreo, el tetragrama sagrado, que es lo que traducimos en vivo, otra literamos como YBH. Entonces ellos hablaban de otra forma, ¿verdad? Adonai, Elohim, ¿de acuerdo? Para no decir el nombre de Dios. Entonces Mateo, en lugar de decir reino de Dios, dice el reino de los cielos, porque recuerden que el cielo es el escabel, o sea, el estrado o la banquita donde pone Dios los pies, ¿de acuerdo? O sea, para mostrar que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces lo que Jesús predica es el reino de Dios o reino de los cielos. Miremos ahí en el capítulo 1, por favor, que su Biblia. Capítulo 1 de San Marcos, cómo aparece toda esa predicación del reino de los cielos, reino de Dios. Marcos 1, versículo 15. Sí, por favor. Diciendo, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Eso es, ahí está. El tiempo se ha cumplido y crean en la buena noticia. Pero también en el capítulo 4 de San Mateo, leemos San Mateo, o sea, la predicación de Jesús empieza con el anuncio del reino de Dios o reino de los cielos. Esto es muy importante porque ese es el proyecto que Él ha venido a traer, ¿de acuerdo? Es fundamental entonces para nuestra. Sin embargo, entonces no hay oposición entre el reino de Dios y la comunidad eclesial. O sea, esa comunidad, ese grupo de gente que empieza a creer en la propuesta de Jesús, va constituyendo la comunidad eclesial. No hay oposición. Lo que pasa es que en algún momento un señor que llamó Rovazzi dijo que Cristo predicó el reino y apareció la iglesia, como diciendo, eso no era lo que Dios quería, no era ese el propósito. No se puede hacer la contraposición entre una cosa y la otra. En realidad, uno y otro están realmente vinculados estrechamente, el uno y el otro, ligados. Entonces, ¿qué se entendía por reino en el ámbito judío? Cuando Jesús empieza a predicar y habla del reino, no está pensando en un reino como el de nosotros, que a veces en Occidente tenemos. Está hablando entonces de la congregación del pueblo escatológico de Dios, es decir, un pueblo purificado. Ese calificativo escatológico hace referencia aquí a los últimos términos. Es atón en griego, significa lo último. Ahí cuando hablamos entonces de muerte, infierno, purgatorio, cielo, vida eterna. Entonces, eso es hacia donde apunta toda la experiencia de la salvación. Cuando se habla aquí entonces de que esa propuesta del reino se entendía como la congregación del pueblo católico de Dios, estamos señalando es hacia dónde apunta todo lo que Dios ha hecho desde que llamó a quien, a nuestro padre Abraham. Recuerden, esta mañana nos citamos Génesis 12, capítulo 12 del Génesis, recuerdan, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. Entonces Abraham acepta esa propuesta, deja su parentela y se va a la tierra que el Señor le da. Ahora esa tierra, ¿dónde está? Es el reino de los cielos. Dios quiere que todos los pueblos lleguen a estar en su presencia. Esa es la propuesta del reino de Dios. Y Jesús, ¿qué está diciendo? El reino de Dios o el reino de los cielos ha llegado. Con Él ha llegado ese reino.
está caminando hacia una plenitud, pero ya ha comenzado con. Entonces, cuando Jesús aparece, se posibilita, hace posible, quiero decir, que el reino de Dios esté dentro. Mejor dicho, dice el Santo Padre, con la presencia de Jesús, la expresión reino de Dios significa el obrar actual de Dios. Ahora está actuando Dios, ¿sí? Donde está Jesús, ahí está Él. Donde está Jesús, ahí está Él. Por eso Jesús dice que el reino de Dios no está aquí ni más allá, está dentro de tu corazón. Sí, en la medida en que lo vamos aceptando, por eso cuando hablábamos anoche en el retiro, ¿sí? ¿Qué es eso del reino de Dios? O sea, toda esa experiencia que se va fortaleciendo dentro de ti mismo, que es lo que decía el Papa en todo el inicio. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el espíritu. Cuando uno va transformando la vida, y el cursillo apunta a eso, cuando la vida se hace de colores, es porque estamos viviendo ya la experiencia del reino de Dios. Recuerden que Jesús nos plantea ese hecho, el reino de Dios está dentro de tu corazón, lo que dice Lucas 17. Entonces, ahí, donde está Jesús, ahí está el reino. Por eso, en la medida en que nosotros nos identifiquemos más con Jesús, pues irá siendo más presente el reino de Dios. ¿Okay? Ahora, una cosa importante es que Jesús es comunitario. ¿Qué quiero decir con eso? Jesús busca una congregación, busca un grupo. No busca la salvación individualmente, sino en comunidad. En comunidad. Nos vamos amando pues en racimo, ¿no? Así como esas bombitas las forman un racimo. La idea es que ellos se vayan extendiendo. Por eso Jesús busca reunir el nuevo pueblo, que será la iglesia. De ahí que es muy grave que uno esté aislado. Y por eso el cursillo, una de las funciones claves del CEN es hacer que el movimiento se mantenga unido. Busca la unidad. Es muy triste para nosotros como CEN darnos cuenta. Él me hizo trabajos estupendos y cogió todos los informes que mandaban de los secretarios, la manera como hacían cursillo, y empezó a señalar los puntos comunes y los puntos de diferencia. Es muy triste que haya diferencias tan grandes, incluso de terminología, ¿no? ¿Qué se entiende aquí por rollo? ¿Qué se entiende más allá por seguro? ¿Cómo titulan los rollos? A eso no estamos del todo unidos. Y por ejemplo, que hagan cursillos mixtos, en otra parte de cursillos de 2 días, de 3 días, de 1 día y medio, eso tiene que superarse, porque afectamos la comunidad. Y esos encuentros orales buscan fortalecer precisamente que vibremos en la misma tonalidad. No se trata de uniformarnos, ¿no? Pero sí que vibremos, que digamos una persona hace el cursillo aquí en Cúcuta, lo puede hacer perfectamente en Palmira y no vea, uy, pero eso no es una diferencia. Es que, porque eso no ya, fractura la unidad. Porque no, como que ¿y eso por qué pasa? Porque muchas veces nosotros olvidamos que este camino de iglesia requiere que uno sepa someterse, que uno sepa negarse, que uno sepa humillarse, que uno sepa aceptar las directrices. Cuando uno piensa, no, yo lo puedo hacer a mi modo. Es lo mismo, cuando un párroco no acepta las directrices del obispo, pues termina aislando. La idea es estar ahí, con la libertad de los hijos de Dios, pero mantener la comunión, la unidad, exactamente. Entonces Cristo Jesús reúne al nuevo pueblo, que se llama la iglesia. ¿Qué hay a la base? Pregunta el Santo Padre. A la base de esa comunidad, 2 elementos. El primer elemento es la unidad y la dirección hacia Dios. Si todo lo que se hace en esa comunidad, en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Abraham, cuando continúa con Moisés, cuando sigue con los profetas, todo eso aquí apunta en dirección hacia Dios. O sea, todo está direccionado. Recuerden, esto es un criterio muy importante, miren, para que ustedes y yo pensemos en nuestra labor apostólica. Si todo lo que nosotros hacemos apunta realmente hacia Dios. Si hacemos una convivencia, si hacemos una reunión de grupo, una reunión en la casa, ¿para qué? Si estoy buscando sembrar reino de Dios, eso es lo importante, que la gente se acerque a Dios, no tiene que ir con nosotros, ¿no? Que se acerque igual el papá y la mamá, ¿qué tienen que hacer? Pues que sus hijos apunten
no es lo más importante que el hijo haga el cursillo, es que no nos empeñen en que el hijo haga el cursillo y que la mujer haga. Hay gente que no está llamada al cursillo, eso hay que entender. Pero sí está llamada a encontrarse con Dios. Y recuerden que de acuerdo con el Concilio Vaticano II, decían los obispos, Dios por caminos que solo Él conoce, lleva a la gente a la salvación. Entonces tampoco hay que angustiarse porque es que otro. Gracias. Tampoco hay que angustiarse porque el hijo no va al cursillo. O sea, hay que invitar, no es el momento, o quizás nunca lo. Pero Dios no quiere salvar. Lo que sí tenemos que hacer es anunciar eso, porque es que hay mucho grupo. El padre me decía que tiene su parroquia 21, pues, o sea, y eso es la diversidad. Y eso es bonito, uno tiene que enojarse porque es que dentro de la unidad de Dios, pero quiere dar todos. Y un párroco tiene que ser abierto para todos. No, yo no quiero cursillos. Es que si no es. Yo recuerdo un padre que tiene pues una enorme trabajo en el aspecto del cine, ¿no? De nueva evangelización. Pues, si no es con el cine, no. Entonces, si usted le llega como cursista, no, pues usted es del cine, usted no es del cine. O no quiero nada con los neocatecúmenos, ¿no? Uno como párroco tiene que estar dispuesto. Uno debe ser como una guanábana, así que tenga muchas teticas para que todos vean. Entonces, que todos tengan la posibilidad de alimentarse. Bien. Entonces, lo primero es pensar entonces que esa labor, que ese trabajo apostólico busque y direccione todo hacia Dios. Nuestros cursillos están llevando a la gente a Dios. Esa es una pregunta importante. El rollo que yo doy, la tarea que yo hago, mi meditación, usted como dirigente, está llevando a la gente a Dios. Y lo mismo, ¿no? Si su propuesta, si usted como dirigente está acercándose a Dios. Monseñor Edgar García, que habló ahora a través del video, nos cuenta cómo el obispo que lo ordenó a él, del presbítero, y luego el obispo Monseñor Calderón, el primer obispo de Cartago, uno excelente. Él estaba en Roma estudiando cuando hizo un obispo. Él le dijo a un amigo suyo, sacerdote, mira, me hicieron obispo, me piden esto, ¿qué hago? Y entonces él a otro le dijo, mira, si Dios te llamó a ser obispo es porque Él quiere salvarte a ti. Entonces, eso no. Lo primero que uno debe pensar es si todo este camino me sirve para mi salvación. Porque uno puede caer en la tentación de que uno hace cosas y cosas y cosas y yo, ¿cómo es? Porque también hay otro terrible peligro que el demonio sabe dónde nos toca hacer, y es que caemos en el activismo. Y ese activismo tiene una dificultad, y es que uno se va secando. Yo lo llamo consumción. Consumción es enflaquecimiento. ¿Bien? Que usted empieza a trabajar tanto y a trabajar tanto. Trabaja tanto por el Señor que se olvida del Señor. ¿A qué hora usted cursillista? Usted asesor. Y en un cursillo uno sí que lo ve. La rectora está pendiente, entonces ya trajeron el agua, ya prepararon la gallina, ya trajeron las cartas, ya le avisaron de tal, ya le avisaron la parroquia. Y entonces, ¿a qué hora recibe? Y su oración está ahí, pero bueno, ridículo, ya así que no ayuda. Y no me digo. Uno vuelve profesional de rollos, ejecutivos, pero no lo vive. Y el Papa decía, no solo que se hacía anoche en la introducción, la manera más eficaz de evangelizar es estimular. El Papa decía, Juan Pablo II, al comienzo en la iglesia no había los medios de comunicación de ahora. Pablo no podía dejar un mensaje en un video y mandar a la gente de Corinto, ¿no? Y se demoraba meses en llegar siempre. Pero ¿qué movió a la gente? Si ustedes pueden leer la novela Quo Vadis, no la película, la novela Quo Vadis, ¿sí? Y en esa novela lo que se muestra es la iglesia primitiva. Cómo la iglesia primitiva fue enfrentando la persecución de Nerón, precisamente porque estaban convencidos de Cristo, y ese testimonio arrastraba a los otros. Sí, el estilo, o sea, ¿qué hacía que esta gente diera la vida por eso? Lo que llamaban, los romanos llamaban
Insania Crucis. Insania Crucis. Se traduce la locura de la cruz. Insania Crucis. O sea, está loca, ¿no? Porque los llevaban a que los primeros leones iban felices. No por masoquista, de lo que estaban, vamos a morir por Cristo Jesús. Hay que leerse todas las cartas de San Ignacio de Antioquía, como dice, no me detengan, no se opongan, yo voy. El Señor quiere que yo sea trigo molido por los dientes de las nubes. O sea, era la conciencia clara de que ellos muriendo iban a experimentar el gozo y gloria de Jesús, y lo estaban haciendo por Jesús. Lo que decía el Evangelio de hoy, que se avergüence de mí ante los hombres. Pero si dan testimonio, yo también lo reconoceré ante mi Padre. Entonces la conciencia clara de que estoy sirviendo a Cristo Jesús, llevando todo para Dios. Entonces atención, es una preocupación que tengo como asesor, y es que no descuidemos lo más importante. O sea, el cursillo no será eficaz o más eficaz porque hagamos más cosas, sino por testimonio. O sea, que lo que digamos allí en el rollo no sea simplemente aprender, hay que estudiar, pero debe salir del corazón, porque lo he orado, porque lo amo, porque lo amo. Eso es muy importante. Las homilías y las predicaciones no tienen que ver cosas elaboradas, pues van a preparar. No, es que es lo que yo converso con el Señor y lo comparto. Él es el que lo va diciendo, pero porque Él lo va, te va soplando a uno de ustedes. Pero uno necesita el encuentro con Dios. Ojo, ¿no? Porque si no nos cansamos. El Papa le decía eso en 1990 a unos seminaristas, ¿no? Trabajan tanto por el Señor que se olvidan del Señor. Y eso se refleja ¿dónde? En la falta de serenidad, en los gritos, en las peleas. Siempre digo esto donde estaba. Uno ve el cursillo, salió muy bonito este encuentro, pero uno se pregunta a la mente, ¿cuántos problemas resultan de esto? Que el secretario peleó con la presidenta, que empezó a haber disgustos debajo, o sea, entre bambalinas, ¿qué hay? ¿Y por qué a veces nos disgustamos? Porque a veces queremos aparecer, queremos trabajar también, pero para nosotros mismos. Por eso les decía esta mañana, uno no tiene que angustiarse y no para algo, porque como no me va a buscar a mí mismo, yo lo voy a hacer. Y que lo va a hacer es Dios. Yo siempre voy a decir, hágase tú, pero cuando yo estoy pensando demasiado en mí mismo, entonces voy a luchar por mostrarme. ¿Sí? Y entonces caemos en el orgullo, en la soberbia. Entonces, para que salgan bien las cosas, gritamos, peleamos, que mira, usted me está dando que armar, ¿qué más? Es lo que uno ve, por ejemplo, con la pobre policía. Los mismos colegas, yo los veo, me da compasión, porque es que ellos me van así, tienen que tomar una foto para mandarle al general para que diga que está bien. Y si el otro está en carrera militar, entonces ya es capitán, quiere ser mayor, entonces tiene que mostrar resultados. Entonces no es un convencimiento por la sociedad, sino para él. Lo que está buscando es a él. A veces, o digamos, en estos días para algo terrible, es que no, llegaron los de una editorial, como les compramos a ellos pues, los materiales, los libros para los alumnos, entonces les daban algo. Me iban a regalar una pizarra virtual. Entonces ese día fue el representante de ventas. Y había llegado la gerente regional. Entonces estábamos allí cuando llamaron que ya venía el gerente. De manera presión sobre presión, ¿no? Y el bendito aparato no funcionó. Entonces pues yo estaba yendo en mi oficina esperando que ellos me den unos, sonando pues con el petróleo. Mira, uno veía toda la presión aquí. Muy triste, ¿verdad? Que la vida sea cruz de presión. Porque de todas maneras a cada uno le interesa quedar bien en su trabajo. Después me encontré con esa gerente y ella me dice, no, para eso no me vuelve a pasar. No creo que le habrá dicho, pues, dame que porque no han organizado antes, pues dejar listo todo, ¿no? Entonces llevan ahí, yo no funciona, por alguna razón no funciona. Bueno, entonces lo que digo es que, atención, nuestra tarea no es por nosotros, no buscamos a nosotros, no debemos buscar a nosotros, es buscar la gloria. Entonces, la unidad de la iglesia nace precisamente de que todo lo que hacemos es direccionado
hacia Dios. Otro elemento, la comunión de la iglesia es Cristo. Es otro elemento que me parece. Él es quien llama y es a él a quien se le. Él es nuestro Señor. Kyrios es el término griego. Kyrios, que empleamos. Kyrios, griego. Kyrios es la traducción de quién? De Yahvé. ¿Ya? Cuando los griegos tradujeron del hebreo, llamaban Kyrios, hablamos de Señor. Jesús es el Señor, 1 Corintios 2:3. Solo es posible por el Espíritu Santo. Entonces lo hacemos por Él y para Él. Y eso es lo que nos da unidad, porque es el mismo Señor. El Señor que predica el Padre, Pacho, es el mismo Señor que nos predica. Eso no, entonces nos queda. ¿De acuerdo? Por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, Pablo les regaña, ¿cómo así que ustedes comiendo el mismo pan y están peleando a ustedes? Si ese pan es Cristo, Jesús. El alimento que usted recibe es el mismo y es el único Cristo, por tanto, tenemos que sentirnos hermanos. Por eso se entiende ahora lo que decíamos ayer también, que vuestra caridad sea así, que nos queramos sinceramente, porque el pan que partimos es el único cuerpo de Cristo Jesús. Entonces la comunión de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Qué nos hace uno? Pues que creemos en el mismo y que Él es quien llama y es a Él a quien se nos está respondiendo. ¿Okay? Estamos respondiendo a Cristo Jesús. ¿Qué otro elemento aparece? Otro elemento que aparece en ese camino de la iglesia, de esa formación del origen de la naturaleza, que es la oración. En el capítulo 11 de San Lucas, ¿cómo los discípulos le han pedido a Jesús? ¿Dónde? Señor, capítulo 11, versículo 1. Una vez estaban en un lugar orando, cuando terminó, uno de los discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Hasta ahí. Señor, enséñanos a orar. La oración, enséñanos a orar. Orar se ha dicho siempre, y es verdad, es hablar con Dios. Santa Teresa, orar es hablar con aquel que sabemos que es hablar con aquel que sabemos que nos ama. Pero lo fundamental entonces en la vida del creyente es la capacidad de hacer oración. Tenemos que aprender a hacer, no tenemos que ser orantes. La guía del peregrino viene a usted. Coge tu Biblia, coge tu libro y haz tu meditación. Usted tiene que sacar espacio para. Porque si no hace oración, usted termina secándose. La oración es lo que le permite a uno llenarse de Dios. Porque es hablarle a la gente, hablarle a Dios de la gente, conversar con los demás. ¿Cómo usted puede ser más tolerante, más amable, más respetuoso? En la medida que usted ama. Oiga, y hay que hacer oración siempre. En el capítulo 18 de San Lucas se nos enseña eso. Para enseñarnos que hay que orar siempre, sin desfallecer, Jesús nos enseñó. Nos contó la parábola del juez malvado y la viuda pobre. Entonces, para enseñarnos que hay que orar sin desfallecer. Y San Pablo en la carta a los Corintios 5 dice: orate sin intermisiones. Orar sin desfallecer. El asunto está, queridos hermanos, en que nosotros oramos y nos da como según la animación que tengamos. O sea, si estamos contentos, oramos. El estado anímico, ese es el problema, ¿no? Hay que orar así, como esté, en pecado, en gracia, triste, contento, aburrido, animado, eso no es una cuestión de que hoy estoy como animoso, como ganas de orar, me siento orar, yo oro 2 horas y pasan 5 semanas sin orar, no sirve. Eso hace daño, le da gastritis espiritual. Si usted come hoy y más tarde no, mañana sí, le da gastritis, y no crece. A veces hay que ir y decir: Señor, no te voy a llorar, pero aquí estoy. Es lo mismo.
El Papa no siempre quiere ser Papa. El obispo no siempre quiere ser obispo. Usted como esposa no siempre quiere esposa. Hay que muy que se vaya. Pero tiene que seguir ahí. Uno no siempre quiere ir a trabajar. No siempre lo quiere ir a trabajar. Uno siempre quiere ser párroco. Y quiere ser asesor nacional. Pero uno dice, ay, hoy no tiene que hablar porque sí. La oración es igual. Orar sin interrupción. Como estemos. Hay que orar siempre porque eso es lo que nos... Miren que Jesús, gracias, ahora hablo más. Miren que Jesús oraba siempre al final de la jornada o al comienzo. Iba a hacer oración. Yo no estoy muy cansado, mañana rezo. No, si no lo entienden, atención que eso va quedando uno en consunción de enflaquecimiento. ¿Okay? Entonces, para que una característica de la iglesia es la oración, el diálogo con Dios. Una cosa que está pasando ahora, y por eso advierto, es que a veces ya la gente no hace oración, sino que va a leer. Ese librito que hace mucho bien, pero también hace mucho mal. La guía para Es que ahora, eso produciendo dos cosas, entre otras, puede que pase más. 5 minutos de amor. Este es de un cursillista, ¿no? Incluso. Y es buena la intención, pero lo estamos empleando. Primero está quitando los leccionarios. Ya uno donde va le pone a leer del libro. Porque ya en la palabra de Dios no un librito. Y lo saca uno a apuro, ¿no? Porque después de los días leccionarios, ¿quién entiende? A mí me ha pasado que no sabe, pero no es así. Porque hay un leccionario, un libro digno, bonito, bien hecho y oficial de la iglesia. Dos, el problema es que la gente coge ese librito y se va desde encima a leer el librito. Y entonces uno piensa, ay, ahí hice mi oración. Y si bien eso puede haber unos líneas de pensamiento, unas tips, unas pistas, no es y dónde queda su diálogo. Imagínese que usted se le va a declarar a su novio y usted lleva escrito lo que va a decir. Mira, es que yo te amo. Compra un librito, papá. Eso no ¿me cree? Le va a decir que no. La novia le va a decir que no. Hay que leerlo. O sea, es necesario que yo converse. Es necesario que yo converse. Claro. O sea, esos libritos ayudan a que yo entienda, pero también qué me dice a mí. Pero ustedes no, es que yo hago mi oración. Vean nuestras abuelitas que llevan ese librito de devocional católico, la letra grande, ¿verdad? Y ellas van toda y rezan, ¿qué es mi oración? Es una oración vocal, pero el diálogo con el Señor. Quiero que me entiendan, no quiere decir que eso sea malo, no estamos empleándolo. Entonces tiene que servir a uno para suscitar una reflexión más profunda. Pero yo no puedo quedarme allí, porque en virtud la oración. Es para reflexionar, para mirar para hacer Dios. Bien, la iglesia se caracteriza por la oración. Entonces, dice el Papa, la iglesia es una comunidad unificada esencialmente a partir de la oración. Lo que nos une es la capacidad de orar unos por otros y de orar en torno al único Señor Jesucristo. Eso nos da, y el movimiento, ese movimiento tiene que centrarse en esa comunidad que ora, que se unifica precisamente a partir de la oración. Otros dos elementos fundantes de la iglesia son los 12, la elección de los 12. Capítulo 3 de San Marcos dice que fue a la montaña y llamó a los que él quiso. ¿Esos 12 quiénes son hoy en día? No, los obispos y el Papa. O sea, por eso para el movimiento es muy importante la sucesión apostólica. Hoy en día, por eso es muy importante para nosotros la unidad con el Papa y los obispos. El Papa y los obispos son fundamentales en nuestra cultura, en nuestro camino del movimiento.
Los dos. O sea, ellos están allí y la iglesia es apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Ese adjetivo que cree lo que los apóstoles creyeron. Cuando uno se desvirtúa en creer, lo peor que usted puede hacer es pelear con el obispo. No tiene sentido. O sea, eso es vaciado. Yo recuerdo que era seminarista y un padre de nuevo con el obispo, yo no lo mencionaba en el campo. Lo sacó. Eso no tiene sentido. Ahora que en la misa, a ver si estuvieron atentos. En la misa yo dije por nuestro obispo. ¿Por qué si yo no soy de esta diócesis? Porque estamos celebrando el territorio de claro. Yo no celebro la misa en mi nombre, él es el que me permite celebrar la Eucaristía. Es una gracia que él me da. Entonces tú estás en comunión con él. Bueno, eso es muy importante. Entonces, igual usted, su tarea como cursillista no puede ir en contra de él. Y además nos agradó mucho que hubiese estado en comunión con nuestro obispo. A mí personalmente me agradó mucho. Pero no podría menos que eso. Bueno, entonces miren, los dos, el Papa y los obispos, fundamentales. Y al lado de eso también está la Eucaristía. Otro elemento clave dentro de la comunidad eclesial es la Eucaristía, que es la presencia de la nueva alianza. Ya no hay un templo penal, sino que es el mismo cuerpo de Cristo, que es el centro del banquete. Por eso Jesús dice, esta es la sangre de la nueva alianza. Alianza significa pacto, testamento, significa lo que el Señor nos ha dejado. Ya la primera alianza, ¿cuál fue? Pues la de los cabritos que se partían y se derramaban sangre. La del capítulo 19 de Éxodo. Ahora la nueva alianza es Cristo Jesús, que entrega su cuerpo y su sangre. Entonces es fundamental la Eucaristía. Ustedes como cursillistas ya van conociendo más y van entendiendo por qué la importancia de celebrar la misa todos los días. No quiere decir que tengamos que ir todos los días a misa, pero cuando usted ya va entendiendo ese sentido de la misa porque es clave. Es que estoy celebrando la presencia de Cristo. Que no, repito, usted no cae en pecado si no va a misa todos los días, pero usted ya va, con el nivel que va teniendo de comprensión, usted va teniendo que celebrar la misa todos los días. Claro. Entonces, entre más vaya a la misa, entre semana, estupendo, porque se va creciendo en la unidad de la iglesia. ¿Okay? Bien. Entonces, la Eucaristía y los dos apóstoles. ¿Por qué el término eclesia o eclexia? En griego es. Ya está. Pero ¿por qué ese término eclexia? Ahí están en caracteres griegos. La palabra eclexia tiene otro escaleo, es un verbo griego que significa llamar de fuera. Por eso algo que hemos ido perdiendo, yo no sé aquí cómo estarán, pero hemos ido perdiendo y es las campanas. ¿Ya no tocan campanas? Las campanas son una invitación a convocar, es decir, llamar al que está afuera. Es un sentido teológico importante, ¿no? Convocar, hace realmente la iglesia. El caleo es llamar al que está afuera para que se reúna en torno a la mesa de la iglesia. Ese es el sentido de... No, esa no es la... No, sino en las campanas para convocarlas. Los dobles llamados. Entonces hemos dejado perder eso. Pero el sentido profundo es convocar. Y ese es el sentido de eclesía. En caleo significa llamar de fuera. Llamar al que está afuera para que nos reunamos. Entonces, lo importante es que tengamos presente que detrás de esa palabra eclesía hay dos términos. Ahí está en hebreo, cajal. Cajal. Cajal Yahvé, que llamaban el pueblo de Yahvé. Cajal Yahvé. O asamblea de Dios. De ahí viene un nombre que ustedes conocen, Coelet. Coelet es el nombre de un libro de la Biblia. ¿Qué libro? Sí. Eclesiastés. Es diferente de Eclesiastés. Coelet es el convocante, el que llama a la asamblea. Eso es la palabra Coelet. Ahí tiene la raíz Cajal, ¿no? Co, Hei, Lame. Entonces, esa es la asamblea de Dios, que se reúne entonces para escuchar el anuncio y darle su asentimiento, ¿no?
asentimiento. Ya. El pueblo se reúne ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios y aceptar ese mensaje. Bueno, aceptar ese mensaje. Tanto en el capítulo 19 del Éxodo como en el capítulo 24 de Josué encontramos que el pueblo dice: haremos todo lo que el Señor nos dice, y Josué dice: mi familia y yo vamos a servir al Señor. Es un asentimiento, aceptan esa palabra que el Señor está dando. Los judíos se reunían en la asamblea, lo que tú dices la que sinagoga. Entonces ellos se reunían ¿para qué? Para escuchar la palabra, ¿sí? Por ejemplo en el libro de Nehemías, ¿sí? Que se proclama la palabra y la gente se alegra de escuchar la palabra. Eso es lo que hacemos en la primera parte de la misa, proclamar la palabra, y eso nos convoca, ¿sí? Como iglesia, como Cajal. El anuncio de Dios y darle ese sentimiento, reconocer que este Dios es el que antes todo giraba en torno a ¿qué? A la Torá, la ley judía, que es todo lo que hemos venido leyendo ayer y anteayer y hoy acerca del capítulo 3 y 4 de la carta a los Romanos. Es señalarle, no es que ya no es el centro la ley judía, sino Cristo Jesús. El centro es Cristo Jesús, muerto y resucitado. Jesús muere y Jesús resucita. Por eso Pablo va a insistir entonces, miremos en la carta a los Corintios, una cosa muy interesante, y es que él va a señalar que si Cristo no ha resucitado, miremos ahí la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Somos como Cristo, dice, hermanos de Dios, porque hemos categorado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no están. Porque si los muertos no están, a todos ustedes, que si Cristo no resucitó, pues la fe es vana. ¿Sabes todavía eso? Vea Corintios 15, 17. La fe en clave en nuestra vida es: Cristo murió y Cristo resucitó. Eso es lo que nos congrega entonces cada domingo en la celebración de la. ¿Para qué celebramos la Eucaristía? Para confesar una vez más la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el punto clave, el centro de nuestra fe ahora. Y por eso el cursillo tiene que anunciar a Jesús muerto y resucitado. Todo lo que hacemos en el cursillo tiene que llevar a eso, a convencernos de la muerte. Entre otras cosas, cuando usted le da miedo de morirse, se angustia por la muerte de su papá, de su hermano. Se le murió un hijo y dice: no, yo se me acabó la vida. Está dando una bofetada a la fe. Entonces, ¿para qué creemos en esto? ¿Qué Dios tiene que creer en Cristo y usted que le murió a la mamá y yo también quiero morir? No podemos. O sea, eso no quiere decir que vamos a estar de fiesta porque murió esa mamá. No, estamos tristes. Pero ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona usted? Diga una respuesta a él. Serenidad y paz. Mira el capítulo 19 de San Juan, versículo 25. Ahí estaba María, Justa Cruce, de pie. Estaba Mater Dolorosa, Justa Cruce, lacrimosa. La madre estaba allí de pie, viendo a su hijo clavar la cruz, pero sabía que algo iba a pasar. Confiaba plenamente en él. Entonces nosotros como cristianos tenemos como clave entonces: mire, cualquier cosa que le pase a usted, por grave que sea, eso es totalmente secundario respecto a que Jesús murió en él. Porque, ¿qué es lo más grave que le puede pasar a un ser humano? Morirse. Si a usted le cortan un pie ahora, le puede poner una prótesis. Si usted pierde la vista, usted puede aprender el braille y aprender a defenderse, ¿verdad? Si usted pierde el oído, pues busca otra manera de comunicarse. ¿Entiende? Si usted pierde la casa, pues luego consigue otra. O sea, haber dado un puente y usted muere. ¿Qué hacemos? Oh, exactamente. Uno lo ve, ¿no? Cuando el médico sale del quirófano con el tapabocas bajado diciendo así:
No hay nada que hacer. No hay nada. Lo único que queda es preguntar cuánto vale el entierro. ¿Cuánto vale el tiro de misas? No queda más. Pero, oiga, eso que es lo más grave ya ha sido superado gracias a quién? A Jesús, que murió y rey. No olvidemos, miremos a ese respecto lo que dice bellísimamente 1 Corintios, el capítulo 15, también ahí mismo donde estamos. No, capítulo 15, pero más abajo, versículo 43. Hay algo interesante ahí. Cuando lo corruptible se reviste de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, se cumplirá lo escrito. La muerte ha sido vencida definitivamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso. ¿Dónde está tu victoria? O sea, Pablo desafía a la muerte. Nosotros tenemos que mirar así de frente a la muerte. ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección. Nuestra fe, nuestro movimiento y nuestra iglesia tienen como grata bandera anunciar la resurrección. La muerte ya no es motivo de miedo. Por eso dice ahí, ¿no? En el prefacio de Juntos, el número 1 dice, porque el dolor de la separación nos duele. Padre, prefacio aquí. De Juntos. Aunque el dolor de la separación sea duro, nos consuela la certeza de la futura. El dolor es grande separarse, pero nos queda la certeza de la futura. Hay que pensar, si yo realmente creo, yo vi un sacerdote, me admiró negativamente porque estaba derrumbado con la muerte de su mamá. Y eso para mí fue un mal testimonio. Porque digo, ¿y dónde queda esto de la resurrección? Pero yo no estoy pidiendo que esté bien, pues. Sí, pero no, se le murió a la mamá, y es doloroso. Pero derrumbado, y esto de la resurrección que predicamos. No creemos en la resurrección. Pero como él todavía era todos nosotros podemos, debemos. Ustedes y yo, porque creemos, somos testigos de la resurrección. E igual cualquier situación. Exacto. Es duro, pero queda la certeza de la ley. El apego, Padre, que no tenga trascender lo que dijo como Camilo sufrió con Lázaro, que era su amigo, extrañaba que murió y siempre estuvo. Claro, lloró. Pero viene ahí una pregunta de Juan capítulo 11, versículo 26. ¿No? La pregunta de Marta, de Jesús a Marta, ¿crees esto? Jesús le dice, yo soy la resurrección. ¿Crees esto? No, es que quiero que me digan, no se trata de que uno no llore. Estamos tristes por la muerte de alguien. Lo que pasa es cómo manejo ese mundo. Hay gente que se derrumba. Yo me decían de un señor, una señora que lleva días encerrada porque le hubiera mamá. Una cosa es que haya el duelo y el dolor. Pero yo digo, la actitud de fondo es que estoy reflejando. ¿Creo en eso o no creo? Porque para Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice, no quiero que estén derrumbados como los que no tienen fe. Padre, lo que pasa es que hoy tenemos nuestra fe más débil, porque si miramos a las personas anteriormente, ellos mismos preparaban ese momento de la muerte, hasta poniendo un ataúd y se preparaban la muerte y no pasaba más, o sea, ya pasó un momento. Hoy ya es como más doloroso. Nos aferramos más a la vida. los bienes. Pero es bueno, porque nos falta esa
capacidad de trascendencia. Me quedan 5 minutos, ya no he llegado a la mitad. Ya solo la otra. Y me he tomado. Bien. Es que la medida es básica. Diga. Cristo es entonces la nueva ley. Eso es clave. Él es el único, él, que en su único sacrificio trae consigo su único pueblo. El ser de la Asamblea de Dios exige la autoidentificación con Cristo. Solo el entendidos por él nos hace portadores de la. Todo este camino de hacer iglesia, o sea, de centrarnos en Cristo, nos debe conducir a qué? A autoidentificarnos con Cristo. Es la mejor expresión de Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, es Cristo que vive. Gálatas 2:20. O sea, para mí la vida es Cristo. El cursillista debe apuntar a esa experiencia. Cristo Jesús. De la muerte de la ganancia. Bien. Cuando miramos los hechos de los apóstoles, entonces encontramos unos elementos para entender la naturaleza de la iglesia. Ahí ya vemos entonces cómo se va originando la iglesia, ¿cierto? El camino hacia Dios, la comunión en Cristo Jesús, la oración, los 12 apóstoles, todo eso hacen y la Eucaristía, ¿cierto? Esos son elementos que van dando origen a la iglesia y comprendemos un poco más en la de la iglesia al mirar los hechos de los. Ahí encontramos los discípulos que junto con María perseveran en la oración. No tenemos que ser en torno a María perseverantes en la oración. Otro elemento que se ve en esa comunidad es que está caracterizada por 4 aspectos. La acogida de la instrucción de los apóstoles. Esto, pensando en el capítulo 2, versículo 42-47 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Famoso texto de la primitiva comunidad. Entonces, Hechos 2:42 nos revela otro aspecto. Exactamente. Ahí entonces la acogida de la instrucción, o sea, uno cuando escucha al sacerdote o al obispo, es importante, ¿no? Porque los primeros discípulos se reunían a escuchar a los apóstoles. Por eso el obispo tiene 3 oficios: enseñar, gobernar y santificar. Es la palabra del obispo es muy importante para nosotros. Enseña, gobierna y santifica. Entonces nos reunimos en torno a la instrucción de los. Por eso el presbítero tiene que estar en comunión con el obispo, para que lo que enseña el presbítero no sea contrario a lo que enseña él. Y el movimiento está en relación. ¿Cómo se vincula, cómo se encadena el movimiento con el obispo? Pues a través de la sesión. Bien. Entonces la institución de la voz. Otro es la comunión de bienes. Nadie llamaba suyo nada de lo que. Tenemos que los bienes nuevamente materiales, ¿no? Espirituales. En la carta de Pedro se habla de cómo, primera de Pedro 4:10, los carismas son para el servicio de la comunidad. Por eso los que cantan de no, es que a mí no me dijeron nada. Si usted sabe algo, el que lee bien, si usted sabe hacer algo, hágalo bien. Si sabe decorar, hay que mandarle carta de invitación con copia al señor obispo y registrada en la notaría tercera para que él diga que sí. Los carismas son para el servicio de la comunidad. ¿Cierto? ¿Y qué lo gane? O sea, usted ponga al servicio de la comunidad. Si usted sabe algo, recuerde que es una gracia que Dios le da. El que sabe contar chistes, pues es un carisma. El que tenga la posibilidad de dinero, pues que lo ponga a contar. Y cada uno de su carisma, ¿para qué sirve? ¿Entienden? ¿Cuál es su función? Porque todos lo tenemos ahí, como nada es de nosotros, para el bien de la comunidad. ¿Entendido? Es muy importante, ¿no? La celebración de la fractio panis, fracción del pan. Por eso en la Eucaristía partimos el pan. Cuando los protestantes recuerdan, ¿qué antes dice en la iglesia, en la Biblia, que en la misa? Eso es fractio panis, la fracción del pan.
capítulo 2 y capítulo 6 de San Juan. Entonces, fracción de pan. Por eso es importante celebrar la Eucaristía. Yo recuerdo hace mucho tiempo un padre que decía que no, que él en el cursillo celebraba misa no hasta el último día, dice que lo llevamos a pecar. Claro, no se va a misa el domingo, se pone a pecar. ¿Qué la misa? Que porque hay que ir la cosa, no. Hay que celebrar la Eucaristía, es fundamental la celebración de la celebración del pan. Y la oración, ya le digo, ¿no? Clave es la oración. Esos elementos van dando un carácter, van caracterizando a la iglesia. Cuando llega el Espíritu Santo, entonces la iglesia muestra que no nace de una decisión autónoma, eso no es un producto de una mente muy capaz, intelectualmente hablando, sino que es voluntad del Espíritu Santo. Por eso no puede acabar. Eso es lo que garantiza que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra. El enemigo se ha dado cuenta cómo Dios va colocando aquí en corazón, por voluntad. Espíritus expirat ubibul. El Espíritu sopla donde quiere. El Espíritu sopla donde quiere. San Juan capítulo 3. Él va generando las carismas, las vocaciones y él es el mensaje. Entonces, esto es del Espíritu Santo. Y él va haciendo la. Por eso en Pentecostés se ve la contraposición entre el Espíritu y el Espíritu, la búsqueda de poder, etc. Y el Espíritu de Dios. Dios quiere una unidad, acogiendo la diversidad. Hay muchas lenguas, pero se comprenden versículo a uno. ¿Por qué? Porque vibramos en el mismo canal, no hay más sintonía, ¿entendido? ¿Cuántas de nosotros hay divisiones y peleas? Entonces no nos guía el espíritu, sino la carne. Gálatas, el capítulo 5, los 10 versículos 19 hasta el 23, nos habla de eso. Cómo hay la carne y el espíritu. Los frutos de la carne son divisiones, peleas, rencillas, malos comentarios. Tenemos que luchar contra eso. Qué cosa tan difícil de manejar. Si supieran lo que yo soy, no, yo estoy dando cuenta de lo que yo soy. Y ahí, pensar, ¿no? Pensar, eso que yo voy a decir es necesario que otro lo sepa. ¿Para qué yo le cuento que vi a Pepito Pérez bebiendo una cantina de borracho? ¿Para qué le cuento a ustedes? ¿Para qué? ¿Entiendes decir? Eso, ¿en qué le va a ayudar? O sea, tenemos la terribilidad de contar cosas de otros, ¿sabes? O cosas negativas. Y eso va generando. Si veo algo malo, yo tengo el deber de ir a decir, mira, te viene esto, me parece que está mal. Corrección fraterna, capítulo 18 de San Mateo. Pero no tengo por qué divulgar. Si usted no sabe, sacarlo a por detrás y eso. ¿Para qué cuenta eso? ¿Sí? O sea, hay que pensar bien. Señor, dame tu espíritu. Pon tus manos en mi labio para que yo no hable tanto. Control de la lengua, Santiago capítulo 3. Controlar la lengua. Porque uno fácilmente va destruyendo. En cambio, los frutos del espíritu son amor, comprensión, amabilidad, generosidad, dominio y así. Eso es lo que tenemos que pedir con la venida del espíritu. Y eso va generando que la verdadera comprendida así la iglesia, comprendemos también nosotros los lugares 86 asientos de ideas fundamentales. Y en esos numerales habla de cómo la iglesia es, y cómo es el cursillo de carácter. ¿Por qué de carácter inicial? Porque el movimiento proclama y cultiva la vocación de la santidad. Es decir, ¿qué es la santidad? El encuentro con Dios. ¿Recuerdan? Dirección hacia Dios. El movimiento de Iglesia confiesa y busca practicar la fe y la enseñanza católica, la enseñanza de los apóstoles. Nosotros no tenemos una doctrina diferente. ¿Qué cree el movimiento? Lo que cree la iglesia. ¿Cómo va una ruptura? Un seminarista, ya ves, hizo una exposición y dijo: esto es lo que cree la iglesia. Si me preguntan qué creo yo, ahí se va.
Exactamente. No, uno no puede hacer fracción. Por eso tenemos que luchar por hacer comunión. Y si no entiendo algo, no estoy de acuerdo, Señor, ayúdame. Les voy a contar una anécdota. Un compañero de Joseph Ratzinger, cuando él era profesor de teología en Alemania, estamos hablando antes del año 50, y entonces estaban contando acerca del dogma de la Asunción de María en sí, que se proclamó en 1900 por Pío XII, la Asunción de María. Entonces él, un profesor de historia de la iglesia y de patología, hizo una investigación y él demostró con una investigación que no había elementos para proclamar el dogma. Y entonces le preguntaban a él, bueno, y si de todas maneras la iglesia lo proclama, ¿usted qué hace? Si la iglesia lo proclama, yo me acojo a lo que dice la iglesia porque estoy convencido de que ella sabe más que yo. Bellísimo. Bellísimo. Ese es un teólogo. Es un teólogo. Él, con su ciencia, con su academia, estaba convencido de que no. Pero si la iglesia le dice que sí, hay cosas que no entendemos, que no comprendemos, que ya estamos, pero si nos la dice la iglesia, claro, porque volvemos a ver que si yo dudo eso, entonces niego que sea el Espíritu que escribe. Como le digo Jesús a Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Capítulo 13 de San Juan. No me vas a dar un pie a mí, lo que yo hago ahora lo entenderás más tarde. Y mire Juan decía, no, yo no te voy a bautizar en Jesús, deja que se cumpla toda justicia delante de Mateo 3. Bueno, no obediencia. De la iglesia, el movimiento tiene que anunciar lo que anuncia la iglesia. El MSC, por tanto, da testimonio de comunión y implicación con la unidad. Una vez más, la instrucción de los apóstoles. Y el MSC es apostólico como la iglesia, una santa, católica y apostólica. ¿Creen lo que creyeron los? Ahí está concentrado el credo, el símbolo de los apóstoles. Y el MSC hace opción por el ser humano, especialmente presente en la sociedad. Claro, ¿para qué se encarnó Dios? Pues para hacer que el hombre caído pudiera levantarse. Alza de la basura al pobre, capítulo 2 de Samuel, primer libro de Samuel, el cántico de Ana. Él ha venido para redimirnos, para tendernos la mano. Y por eso el camino de la iglesia, enseñó Juan Pablo II en la primera encíclica de él, Redemptor Hominis, el camino de la iglesia es el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que estamos al servicio de los seres. Por eso ¿cómo se traduce? En que usted, cursillista, usted que ha hecho el encuentro con Jesús, tiene que ser un mejor ciudadano. Exactamente, tiene que dar testimonio de ser un mejor ciudadano. Aquí cuando veníamos, vimos pudimos aprender cómo aquí, en muchas partes del mundo, no se respetan las señales, ¿no? Incluso anoche, una tía mía que yo tengo como hijo, me invitó a caminar por aquí, y entonces yo vi semáforo en rojo, y yo pasé como, cuidado, que aquí, eso no lo respeta. Yo me metí por la cebra, mirando que el semáforo ya es rojo para los carros, y yo seguí, cuidado que no estoy en un carro y lo llena. O sea, cosas como esa, uno tiene que ser ciudadano. Si soy cursillista, si tengo unos deberes con la parte, si pagar los impuestos, hacer cosas, no hacer triquiñuelas. Una lucha porque es que el ambiente nos va a forzar a eso. Pero es parte de ser mejores y tratar mejor a la gente. Un buen ciudadano, exactamente, porque buscamos fortalecer al ser humano. Y repito, el movimiento tiene que llevar a que la persona se sienta más feliz, que la persona sea cada vez mejor como ser. ¿Pudieron? Sí. No.